Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel, amada Mishpaha, preciosa familia alrededor de las naciones. Les saluda su Aj Mauricio Leandro López, estudiante de Raíces Hebreas aquí en las hermosas Kehilá de Yehoshua. Enviando saludos y bendiciones a nuestros amados mentores, nuestro amado Morearon y nuestra amada Araceli de Morales, al igual que el cuerpo de Morín y estudiantes de Raíces Hebreas, aquí en las asambleas Alfa y Omega. Bendiciones también para todos los radioescuchas de Radio Shalom y las personas que se conectan a través de las redes de Facebook, Telegram, YouTube y WhatsApp. Qué bendición, amada familia, un tiempo más de Yom Shabbat, en el cual abordaremos sobre esta hermosa parashat que nos compete para esta semana, la cual se subtitula Tax Ria, que significa en español, en castellano, cuando concibas. Es la número 25 del estudio trienal 337 de la bendita Torah. Enfocados en Levíticos 12, 1 al 13, 59, en Segunda de Reyes 7, 3 al 20 y en Efesios 1 del 1 al 3, 21. Bien, amada familia, oremos a nuestro Abacadosh. Bendito Abacadosh, te damos gracias, precioso Elohim, gracias, precioso Padre, porque tú eres quien hace en nosotros esos seres hermosos en tu presencia. Gracias por tenernos en el hueco de tu mano y por llevarnos cada vez más a la corrección de nuestra alma. Bendice grandemente a cada una de las familias, hogares y descendencias a las cuales pueda llegar esta porción, la cual ministró mi vida y sigue trabajando constantemente en los corazones de cada persona, de acuerdo a tu voluntad buena, agradable y preciosa. Amado Abacadosh, gracias por la perfección que alcanzamos por medio de la escritura de la bendita Torah. Bendito Abacadosh, te damos gracias en este Yom Shabbat. Bendice grandemente cada familia aquí reunida. Únenos cada vez más como ese hermoso pueblo y haznos cada vez más ser acercados a tu presencia desde la corrección de nuestra alma. En el Shem de Yehoshua HaMashiach. Amén y amén. Bien, mi amada familia, qué tremendo poder abordar sobre Levítico 12, entendiendo cada vez más esa purificación que el Eterno pide al pueblo. Y nos habla Levítico 12 de la purificación de la mujer después del parto. Es algo importante resaltar esa inmundicia ceremonial después de dar a luz, ¿sí? Después de dar a luz, de concebir, tal y cual como esta porción nos lo enseña. Vemos que cuando nace un niño varón, la mujer cuando conciba y dé a luz un varón será inmunda 7 días, dice la bendita Torah. Después de dar a luz un varón, la madre era considerada ceremonialmente inmunda 7 días. El niño era circuncidado al 8º día. Miriam, la madre de Yeshua, lo llevó al templo el 8º día después de su nacimiento, como lo podemos ver en Lucas 2:21, en el Brit Hadashah. Yeshua obedeció la ley en todos los aspectos, incluida su circuncisión al 8º día. Y al 8º día se circuncidará al niño. Jehová ordenó a Abraham que sus descendientes varones del pacto, Isaac y Jacob, fueran circuncidados al 8º día de nacidos. Lo vemos en Génesis 17:12. Esta fue una señal del pacto que Jehová hizo con Abraham y sus descendientes, siempre bajo la bendita luz de la Torah, visto aquí en Génesis 17:11. Y aquí también se ordena como un aspecto de la ley de Moshe, de Moisés. La circuncisión no era desconocida en el mundo antiguo, era una práctica ritual en varios pueblos. Sin embargo, para el israelita, la circuncisión era para todo hombre una señal constante y evidente del pacto en el que había entrado con Jehová y de las obligaciones morales a las que estaba sometido. Sin duda, habían razones higiénicas para la circuncisión, especialmente en el mundo antiguo. Algo importante que consultaba en cuanto al libro de None of These Diseases, ninguna de estas enfermedades, escrito por Mick Mellen. Él citó estudios de 1954 que mostraban un índice muy bajo de cáncer de cuello uterino en las mujeres judías, porque la mayoría de ellas tenían maridos circuncidados.
Pero lo más importante es que en la circuncisión se corta la carne, una señal del pacto apropiada para recordar que no se debe confiar en la carne. Además, debido a que la circuncisión está relacionada con el órgano reproductor, es un recordatorio de la simiente especial de Abraham, que finalmente traería al Mashiach, al Mesías, el cual es Yeshua. Aleluya. En Colosenses 2, 11, 12, el apóstol Pablo, conectó las ideas de la circuncisión y el bautizo. Esta tefilá, el bautismo. Afirmó que en Yeshua estamos espiritualmente circuncidados y también fuimos sepultados con Yeshua en el bautizo. Pablo no dijo que el bautizo es la señal del pacto que los creyentes reciben y bajo el cual viven. El nuevo pacto, el Brit Hadashah, incluso si se hace esa conexión, es importante señalar que los israelitas nacían genéticamente en el pacto descrito aquí en Génesis 17. Nosotros no nacemos genéticamente en el nuevo pacto, sino que se nace en él por la gracia de Jehová a través de la emuná, a través de la fe. Es erróneo y perjudicial hacer la analogía siguiente. Los bebés fueron circuncidados, por lo que los bebés deben ser bautizados. Ella permanecería 33 días purificándose de su sangre, dice Levítico. Cuando nacía un hijo varón, la inmundicia ceremonial de la madre duraría 33 días, más aparte de los 7 primeros días, para un total de 40 días de inmundicia ceremonial. Después de dar a luz un niño varón, existían varias razones para ello, pero una razón importante era dar a la madre israelita un antiguo equivalente a la licencia de maternidad moderna. Aquí la inmundicia ceremonial la eximía de muchas obligaciones sociales. Las madres acogían con agrado estos días de descanso, aislamiento y apego al recién nacido. En la ley del antiguo Israel, la sangre tenía asociaciones sagradas. Se entendía que la vida de un ser estaba en su sangre, tal y cual lo vemos en Génesis 9:4 y en Levítico 17:11. La pérdida de sangre podía significar la pérdida de la vida. La sangre de la menstruación hacía que una mujer fuera ritualmente inmunda, como lo vemos en Levítico 15, 19, 24. Incluso los animales tenían que ser desangrados de cierta manera para el sacrificio. Como el parto siempre se asocia con la sangre, tiene sentido que hubiera un ritual especial de purificación después del parto, debido a que la vida está en la sangre. La pérdida de sangre requería cierta purificación para reconocer la santidad de la vida. Miriam, María, la madre de Yeshua, también cumplió estos días de purificación, como lo vemos en Lucas 2, 22 al 24. Y fue en esa ocasión que Simeón, como lo vemos en Lucas 2, 25, 35, y Ana, como lo vemos en Lucas 2, 36, 38, conocieron a Yeshua y a su familia, y pronunciaron sus palabras de bendición y agradecimiento. Cuando Miriam, María, dio a luz a Yeshua, no fue responsable de traer un pecador al mundo. Sin embargo, Yeshua se identificó con la humanidad pecadora incluso de niño. Cosa tremenda, bendito Salvador. Ninguna cosa santa tocará, dice el texto de Levítico. El tiempo ordenado de inmundicia ceremonial no debe ser considerado como una actitud negativa hacia el nacimiento o la maternidad por parte de Jehová. Jehová ordena la maternidad cuando indica que la humanidad fructifique y se multiplique, como lo vemos en Génesis 1:28, y al decir que los hijos se consideran un regalo de Jehová, como lo vemos en el Salmo 127:3, y que ninguna mujer con muchos hijos es bienaventurada, y que una mujer con muchos hijos es bienaventurada, lo vemos en el Salmo 128:3. La clave para entender esta ceremonia es comprender la idea del pecado original. Por muy maravilloso que fuera un nuevo bebé, Jehová quiso que se recordara que con cada nacimiento se traía al mundo a otro pecador, y en esta imagen simbólica, la madre era responsable de traer a un nuevo pecador al mundo. Será inmunda, dice el texto. La maternidad es una de las cosas más sagradas y hermosas en todo el reino de la experiencia humana. Esto no necesita argumentación, pero la maternidad se practica en una raza que está contaminada. Cuando el gran cantante de Israel,
en su salmo penitencial afirmó: «He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre», como lo vemos en Salmo 51:5. Aquí el salmista no estaba reflexionando sobre su propia madre, sino que afirmaba un hecho de toda la raza humana del que ningún ser humano se escapa. Cosa tremenda. Ahora pasemos a otro tema de la concepción en cuanto a las niñas, como lo vemos ahí sobre el verso 5 de la porción de Levítico que estamos estudiando en esta hermosa mañana. Si diere a luz una hija, será inmunda 2 semanas. El periodo de tiempo para cada fase era el doble del que se requería cuando se daba a luz un varón. En el caso del nacimiento de una hija, la mujer era inmunda durante 14 días, seguidos de 66 días. La madre de una hija recibía el doble del antiguo equivalente de la licencia de maternidad. En el aspecto puramente físico, esto tendría una consideración cercana y reverente y proporcionó el perfecto descanso a la nueva madre. 66 días estará purificándose de su sangre. El largo periodo de inmundicia ceremonial por el nacimiento de una hija no debe entenderse como un castigo. En cambio, está relacionado con la idea enunciada en los versos anteriores, que el tiempo de inmundicia es debido a la responsabilidad simbólica de traer otros pecadores al mundo. Cuando se da a luz una hija, una madre traía al mundo a una pecadora que traería otros pecadores al mundo. También se ha sugerido que el periodo del tiempo más largo en relación con el nacimiento de una niña se debía a que las niñas solían ser más pequeñas al nacer, y esto daría más tiempo para el cuidado y la atención de la madre centrada en la niña. Además, como los hijos varones eran más apreciados, el mayor tiempo en el hogar para una madre con una niña recién nacida obligaría a la familia a establecer un vínculo más profundo durante un periodo de tiempo más prolongado con la niña recién nacida. Cosa tremenda. Esto nos lleva a conocer más sobre este ritual de purificación del pueblo de Israel después del parto. Enfocados ahí sobre el verso 6-7 de la porción que estudiamos, vemos que el sacrificio requerido y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella. Este era un sacrificio normal para la expiación, lo que hacía a la mujer simbólicamente responsable por traer otro pecador a este mundo. La madre tenía que traer un cordero de 1 año para que fuera un holocausto, lo que marcaba la dedicación del niño a Jehová. La madre también traía un palomino o una tórtola como ofrenda por el pecado para hacer expiación. Para la que diere a luz hijo o hija, como dice el texto, el sacrificio requerido de la madre era el mismo si daba a luz un niño o una niña. Sobre el verso 8, entendemos concesiones para los pobres, algo muy importante. Si no tienen lo suficiente para un cordero, como dice el texto, Jehová sabía que no todas las familias de Israel podían permitirse traer un cordero para el sacrificio por el nacimiento de un niño. Por lo tanto, también permitió los sacrificios menores de 2 tórtolas o 2 palominos. La familia de Yeshua solo ofreció un par de tórtolas, como lo vemos en Lucas 2, 22-24. Todo por este bello nacimiento. Esto demuestra que Yeshua no provenía de una familia rica. También significa que los sabios que le dieron regalos costosos a Yeshua, como lo vemos en Mateo 2:11, aún no habían visitado a la familia de Yeshua. Cosa tremenda. Y es algo tremendo lo que el Eterno hizo, aún siendo bebé, ¿no? Pero pues obviamente es parte del plan y el diseño divino de nuestro Abba. Qué destello de la humillación de nuestro Maestro. Poseía el ganado de 1000 colinas, pero se despojó tanto a sí mismo que sus padres se vieron obligados a llevar la ofrenda más pobre permitida por la ley. Se inclinó para que nos levantáramos, se vació para que nos llenáramos, se hizo pobre para que nos hiciéramos ricos, se hizo humano para que nos hiciéramos divinos. Hermoso Yeshua. El sacerdote hará expiación por ella. Este sacrificio marcaba el fin de su tiempo de inmundicia ceremonial. La madre se consideraba limpia. Si los hombres nacen en pecado, a través de la expiación y la devoción, se crea un camino para su restauración al lugar de la comunión con Jehová.
Así, al principio de cada vida, la terrible necesidad de Jehová y la provisión de su gracia eran recordadas. Bendito Kadosh. Pasemos a otro aspecto de la purificación y hablaremos un poco sobre la lepra, enfocados ahí en Levítico 13. Vemos el diagnóstico de la lepra, ¿sí? Es algo tremendo. Instrucciones a los sacerdotes para el diagnóstico de esta lepra. Sobre el verso 1 y 8 de Levítico 13, el método de examen de la lepra, cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca. Esta porción de Levítico es importante, enfocados en los capítulos del 11 al 15, en donde trata sobre las leyes de pureza. En el capítulo 11 se dieron las leyes de pureza relativas al consumo de animales. En el capítulo 12 se dieron las leyes de pureza con respecto al parto. En los capítulos 13 y 14 encontramos las leyes relativas a los tumores y las llagas en la piel, las paredes y las telas. Estos se examinaban para diagnosticar la lepra. El sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Era deber de los sacerdotes mirar estas áreas potencialmente enfermas. En este sentido, los sacerdotes servían como funcionarios de salud pública hacia el pueblo y diagnosticaban la enfermedad a partir de criterios definidos con cuidado, no por intuición o adivinación. Los sacerdotes médicos hebreos parecen haber sido los primeros en el mundo antiguo en aislar a las personas sospechosas de enfermedades infecciosas o contagiosas. La ley disponía que se hiciera la más cuidadosa distinción entre la lepra propiamente dicha y lo que pudiera parecer lepra. Cuando se trataba de un caso claramente definido, el método era drástico en extremo. El sustantivo Zarat Ad se tradujo como lepra, como lo podemos encontrar en la Septuaginta. La palabra hebrea no se corresponde con exactitud con lo que llamamos lepra en la actualidad. Es más bien un término muy general que pudiera incluir la tiña o psoriasis, la leucodermia, así como la enfermedad de Hansen. Esto es una terminología médica moderna utilizada para referirse a lo que comúnmente se llama la lepra hoy en día. Enfermedades como la viruela, el sarampión y la escarlatina podrían comenzar con una afección cutánea considerada lepra, y la persona quedaría aislada durante el tiempo necesario hasta que la afección desapareciera. Esta cuarentena ayudó a prevenir la propagación de este tipo de enfermedades entre el pueblo de Israel. La lepra se trataba tan seriamente porque era una enfermedad horrible, era también una imagen dramática del pecado y su obra espiritual en los seres humanos. La lepra era en efecto nada menos que una muerte en vida, un envenenamiento de las manantiales, una corrupción de toda alegría de la vida, una disolución lenta de todo el cuerpo, de modo que un miembro tras otro se descomponía y caía de la persona. Cosa tremenda. Estas preocupaciones se tomaron no solo por razones sanitarias o para evitar el contagio, ya que no es seguro que la lepra fuera contagiosa, sino para que las personas pudieran aprender a través de la parábola de la lepra lo horrible y repugnante que es el pecado a los ojos de Jehová el Altísimo, nuestro Padre Elohim. La lepra es como el pecado en muchos sentidos. Existen buenas razones por las que muchos rabinos antiguos consideran a un leproso como alguien que ya había muerto. La lepra es similar al pecado en los siguientes aspectos. Primero, comienza como algo insignificante. Segundo, no causa dolor en sus inicios. Tercero, crece lentamente. Cuarto, a menudo desaparece por un tiempo y luego regresa. Quinto, adormece los sentidos, no se siente nada en el área afectada. Sexto, causa decaimiento y deformidad. Y séptimo, con el tiempo le da a la persona una apariencia repulsiva. Cosa tremenda la lepra. Entendiéndolo en lo espiritual, es algo tremendo. Todo hombre por naturaleza es como un leproso, repugnante en su persona, infectado en todas sus acciones y en todo lo que hace, incapaz de tener comunión con el pueblo de Jehová, y excluido completamente debido a su pecado. Y debido también a la ausencia de la presencia de Dios en él y la aceptación de Jehová, de acuerdo a sus estatutos, preceptos, mandamientos y decretos. A la luz de estas consideraciones, recordamos que llegó el cumplimiento de los tiempos, uno que no solo podía mirar, sino también tocar al leproso, uno que podía
curar. Esa es la historia de su trato con el pecado, la historia de misericordia, de Rahem y de compasión de Yeshua hacia todos. ¿Hacia todos quiénes? A todos los que hemos sido llamados e injertados a esa simiente de Abraham, por medio de la Emuná. Bendito Kadosh Baruj Hu. Ahora vamos a dar un brinco a Efesios 3 para entender este amor de Jehová hacia los gentiles, una cosa tremenda. Y entenderemos la revelación del misterio de Jehová. Por vosotros los gentiles. La única razón por la que estaba bajo arresto Pablo y en espera de juicio fue por sus esfuerzos misioneros en favor de todos los gentiles. Pablo sufrió por la misma verdad que explicaría a los efesios, y esto no lo hizo retroceder ni un poco. Lo último que Pablo quería era que la gente sintiera pena por él, porque estaba encarcelado. Quería que sus lectores se dieran cuenta de que era un beneficio para ellos que estuviera prisionero. Habéis oído de la administración de la gracia de Jehová que me fue dada para con vosotros, dice Pablo. La palabra administración habla de la estrategia implementada del plan de Jehová en la Kehilá. Aquí, como en Efesios 1:10, sin embargo, debe interpretarse más bien como la implementación de una estrategia Kadosh, Santo Kadosh Baruj Hu. Por la administración de la gracia de Jehová podemos entender, ya sea el oficio apostólico y los dones otorgados a Pablo, con el propósito de predicar el mensaje de Yeshua HaMashiach entre los gentiles, o el conocimiento de Jehová que él mismo le dio de esa misericordia y el plan divino que había formado para la conversión de todos estos gentiles, incluso los que siguen llegando, aleluya. Ciertamente es asombroso que Jehová tomara a un hebreo de los hebreos, un fariseo y un perseguidor de la Kehilá, para ser el ministro principal del misterio. El misterio de la obra del mensaje de unidad, importantísimo, que implementa esa unidad a judíos y gentiles en un nuevo cuerpo. Viéndolo desde la terminología inglés, en el lenguaje inglés, en lo que es el inglés, vemos que un misterio es algo oscuro, desconocido, secreto, desconcertante. Lo misterioso es inexplicable, incluso incomprensible. Sin embargo, la palabra griega mysterion es diferente. Aunque sigue siendo un secreto, ya no está celosamente guardado, sino abierto. Más simplemente mysterion es una verdad hasta el momento oculta al conocimiento o entendimiento humano, pero ahora revelada por la revelación de Jehová y de su Ruach HaKodesh. Saulo, no duda en afirmar que el misterio que revelara le fuera dado por revelación, pero no le fue dado solo a él por revelación, también se le dio específicamente a Pedro por revelación, como lo vemos en Hechos 11, 1, 18, a Kefa, y es consistente con la profecía de la Tanaj, como lo vemos en Isaías 49, 6, y las palabras específicas de Yeshua en Hechos 1, 8. Sin embargo, parece que Jehová usó a Pablo para declarar específicamente cómo judíos y gentiles se unirán y se unirían en ese tiempo en un solo cuerpo en Yeshua. Esto fue algo insinuado a través de otros, pero solo detallado específicamente a través de la revelación de Pablo. Pablo confiaba en que sus lectores entenderían lo que Jehová les reveló, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Esto describe el misterio mismo, que los judíos creyentes y los gentiles creyentes se unen en un solo cuerpo de Yeshua HaMashiach, en una sola Kehilá, y ya no están separados ante Jehová como tal. Copartícipes de la promesa en Yeshua HaMashiach. La verdad de este misterio significa que los gentiles ahora son copartícipes de la promesa. Este era un privilegio que ya no estaba reservado solo para la persona judía creyente, sino para todos. ¿Por medio de qué? Por medio del mensaje del Brit Hadashah. Esto solo podría pasar por medio del conocido evangelio, predicado a muchos, donde todos los hombres tienen una posición igual en Yeshua. Este es el mismo evangelio del que Pablo es siervo, debido al don de la gracia que le fue dado por la obra del poder de Jehová y la revelación de su Ruach HaKodesh.
Pablo dice que es un ministro, pero eso debe ser debido a un título de servicio, no a un título de exaltación. En la literatura clásica de la antigua Grecia, el ministro llamado diáconos es un mesero que siempre está a las órdenes de sus clientes. Pero aunque Pablo, Saulo, estaba tan agradecido por su cargo, su éxito en él lo humilló enormemente. Cuanto más lleno se vuelve un recipiente, más profundo se hunde en el agua. Una plenitud de gracia es una cura para el orgullo. Esa es la plenitud de la gracia, cuando ya no hay ese clipot del corazón y está circuncidado. Bendito Kadosh Baruj Hu. Los predicadores deben y debemos crecer en gracia, porque su mismo llamamiento los coloca en una gran ventaja, ya que están obligados a escudriñar las escrituras, y estamos obligados a ello, y a estar mucho en tefilá, en oración. Es una misericordia escogida que se le permita predicar ese mensaje de salvación. Quisiera que algunos de todos los que me pueden llegar a escuchar fueran ambiciosos, porque se necesitan predicadores bastante serios para este último tiempo, y ayudar así al remanente. ¿Por qué? Porque debemos anunciar. De anunciar, dice el texto. La palabra antigua traducida como anunciar significa literalmente anunciar buenas nuevas. La predicación del apóstol Saulo de Pablo fue simplemente el anuncio de las buenas nuevas de lo que Jehová ha hecho ya en Yeshua. Consumado es, mis amados Ajim Bejayot. Y qué bonito entender lo que es la historia del pueblo de Dios, para asimismo entender desde el corazón del mismo Padre, del mismo Abba, conectándonos en esa misericordia, en esa compasión, y ser movidos por el Ruach, así como fue movido el buen samaritano, a servir, sin mirar a quién. Bendito Kadosh Baruj Hu. Este ha sido mi compartirse, amada familia, en este tiempo de Yom Shabbat. Se les ama, se les honra, se les valora y se les respeta. Gracias al Eterno por todas las cosas. Síganse gozando en este precioso Yom Shabbat y Shabbat Shalom, amada familia.